Con el saludo para todos los estudiantes, profesores e investigadores y que les interesa este tema de metodología de la investigación. Hoy la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres y un servidor, Roberto Hernández Sampieri, autores de varios libros de metodología con la prestigiada editorial McGraw-Hill, pues vamos a tocar el tema de la recolección y análisis de los datos en los tres enfoques que existen para la investigación que se han desarrollado históricamente: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Primero hablaremos, pues, de los tipos de datos, de la realidad, etcétera. Después hablaremos de los instrumentos y los principales análisis cuantitativos y cualitativos y prefiguraremos algo en relación a los métodos mixtos. Todos sabemos que en la actualidad, para investigar sobre cualquier tema, fenómeno y en toda ciencia o disciplina, tenemos tres grandes enfoques, aproximaciones o rutas metodológicas: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Y que ninguna de las tres rutas es superior a las demás. Ningún enfoque es más o genera más conocimiento, sino que todos los tres enfoques han realizado aportaciones muy valiosas y significativas a la generación del conocimiento en todas las ciencias. La ruta cuantitativa, que parte de una realidad más bien objetiva, medible, que puede estudiarse, medirse y analizarse de manera numérica, de manera estadística o matemática. El enfoque o ruta cualitativa, que parte de una realidad más bien subjetiva, que se puede comprender, entender, aprender mediante narrativas y expresiones de las percepciones humanas. Y más recientemente el enfoque o ruta mixta, que parte de una realidad con un componente objetivo y subjetivo que es al mismo tiempo medible en alguna dimensión y en otra se puede capturar mediante las narrativas. Y siguiendo esto, las realidades objetivas y objetivas coexisten en el universo. Y nosotros nos hemos preguntado por qué no pueden hacerlo la visión más objetiva, cuantitativa y la subjetiva. Porque todo fenómeno tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Por ejemplo, una universidad o una fábrica tienen una dimensión objetiva, la podemos ver, apreciar por los sentidos, podemos tocar sus paredes, podemos saber el número de alumnos que tiene, el número de profesores, la matrícula, incluso podríamos pesarla. Hay técnicas hoy para ello. Esto es lo cuantitativo de esta universidad. Lo mismo una empresa, cuántos trabajadores tiene, lo podemos apreciar, podemos saber qué tamaño tiene, cuántas unidades posee, qué tan compleja es. Podemos contabilizar o medir sus ventas, su crecimiento en el mercado, su participación, y si es una gran empresa que cotiza en una bolsa de valores, por ejemplo, la de Bogotá,
la de Lima, la de Buenos Aires o la de la Ciudad de México, podemos saber el valor de sus acciones. Esto es lo cuantitativo de la empresa o de la fábrica, pero también tiene una dimensión cualitativa porque en la etcétera, la gente está motivada, está feliz o no está muy contenta. Las personas pueden tener sentimientos de amor hacia los demás, de filiación, puede haber romances, también puede haber conflictos, pleitos. Entonces, las empresas tienen una dimensión más objetiva, cuantitativa y una visión más subjetiva, cualitativa. Y todo forma parte de la realidad. O, por ejemplo, un fenómeno físico como un desastre natural, un terremoto, por ejemplo, los terremotos del año pasado en Turquía y Siria, en Marruecos, pues el terremoto como fenómeno tiene una dimensión más objetiva, cuantitativa, pero también una parte cualitativa. ¿Qué es lo cuantitativo en el caso de un terremoto? Por ejemplo, el de Siria y Turquía, pues más de 8,000 fallecidos, más de 20,000 heridos, más de 4,000 edificios derrumbados o afectados estructuralmente, con una magnitud medida de 7,4 en la escala de Richter o 9 de Mercalli, con una réplica de 7,6, con una aceleración sísmica horizontal mayor de 196 centímetros por segundo al cuadrado, para que tengamos una idea de la fuerza con la que golpea horizontalmente o sobre la Tierra el fenómeno, el meteoro, en este caso el temblor, el sismo, pues es una quinta parte de la aceleración de la gravedad y con construcciones no preparadas para sismos, que le faltan vigas, sostenes, estructuras verticales. Lo que tienen más bien son placas horizontales pesadas y con un hipocentro a 18 kilómetros de profundidad. Eso es lo cuantitativo, pero también está lo cualitativo. ¿Qué es lo cualitativo de un terremoto? Pues el dolor que provoca, la sensación de pérdida de sentido de vida, pues de la angustia de perder la casa propia o peor, perder a un ser querido, a un ser amado, o que esté enterrado en los escombros, todas estas angustias, todo este dolor humano. Eso es lo cualitativo, expresiones completamente humanas. Y aún los hechos físicos tienen una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Por ejemplo, la presión arterial, alguien me puede decir, no, eso es totalmente objetivo. Ahí no hay subjetividad. Se mide con el esfingomanómetro, con el baumanómetro, presión sistólica, presión diastólica, etcétera. Sí, eso es lo cuantitativo, pero no es lo mismo la presión arterial de un bebé recién nacido que de un joven universitario, por ejemplo, persona mayor de 60 años o una persona muy mayor de más de 85 años. O el tiempo, y no hablo de la percepción del tiempo, que es subjetivo, sino el tiempo cronos medido, pues tiene también una dimensión subjetiva. No es lo mismo a la velocidad de la luz, como plantea la teoría de la relatividad, que el paso del tiempo en velocidades menores. También sabemos
que en una gran construcción, por ejemplo, una pirámide, un edificio, si una persona dentro de esta mide el tiempo con un cronómetro y otra persona lo mide fuera, esas mediciones son distintas, aunque sea por milisegundos, pero son distintas. Entonces, todo tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. El nacimiento de un bebé tiene una dimensión objetiva. El bebé tiene un peso, algo medido, una estatura, unos rasgos físicos, etcétera. Pero también está la parte cualitativa, su temperamento, sus reacciones, eh, etcétera. Lo cuantitativo y lo cualitativo se juntan al estudiar cualquier fenómeno. Así, respecto a todos los fenómenos, podemos tener datos numéricos cuantitativos de variables medidas y datos narrativos simbólicos de expresiones humanas cualitativas. Y por ello, en un estudio podemos enfocarlo exclusivamente a través de la medición de variables o a través de las experiencias humanas, de las narrativas que pueden ser verbales u orales, que pueden ser escritas, por ejemplo, en documentos, que pueden ser visuales, tal sería el caso de una fotografía o de una pintura, o pueden ser audiovisuales, videos, etc. Entonces, a veces capturamos la parte cuantitativa. ¿Y qué instrumentos tenemos o qué tipos de instrumentos tenemos para recabar, para recolectar los datos cuantitativos? Tenemos una gran variedad. Por ejemplo, cuestionarios. También se han desarrollado escalas de actitudes diferentes del tipo de Likert, del tipo de Thornstone, del tipo de Goodman o el diferencial semántico de Osgood y Tannenbaum. También tenemos lo que es registros del contenido, el análisis de contenido cuantitativo que vamos categorizando comunicaciones. Y tenemos por otro lado la observación cuantitativa que también evaluamos una realidad en términos de variables y vamos registrando en categorías lo que se observa. Y tenemos por otro lado pruebas estandarizadas. Y así medimos las variables incluidas en nuestro planteamiento del problema y en las hipótesis desarrolladas. Asimismo, disponemos de recolección de información factual de hechos e indicadores para hacer análisis de datos secundarios, de registros y documentación. Y también tenemos el metaanálisis. Además de, en ciertas ciencias, aparatos y sistemas mecánicos y electrónicos, por ejemplo, en salud, pues el termómetro, en nutrición, el escáner de peso y masa corporal, y otros muchos en las ingenierías. Por otro lado, la simulación vivencial y simuladores físicos y otros. Y con base en esta recolección, hay métodos que permiten recolectar datos numéricos y analizados cualitativamente como texto, como las encuestas cuando incluyen preguntas abiertas, entrevistas semiestructuradas o no estructuradas, las guías de tópicos en los grupos de enfoque, la observación, los registros históricos y documentos, en donde tenemos la posibilidad de codificación numérica y de tener análisis estadístico y posibilidad de análisis como texto textual.
análisis cualitativo. Y tenemos entonces datos y análisis cuantitativos, datos y análisis cualitativos y mixtos. Los datos cuantitativos son predeterminados, estandarizados, medibles u observables, capturables a través de preguntas y categorías cerradas, relativos a actitudes, a variables conductuales del desempeño y observación. En cambio, los datos cualitativos son emergentes, no estandarizados, el instrumento se va puliendo, se infieren y extraen a través del lenguaje verbal, no verbal y escrito de los participantes o de sus artefactos, usando preguntas y categorías tanto abiertas como cerradas, y son datos productos de entrevistas, de observaciones, de documentos y datos audiovisuales. Y tenemos los datos y análisis mixto, que son tanto predeterminados como emergentes, tanto estandarizados como no estandarizados de ambos, medibles u observables, pero también datos inferidos y extraídos del lenguaje, preguntas y categorías tanto cerradas como abiertas, y formas múltiples de datos obtenidos de diversas posibilidades. Además, la conversión de datos, que implica convertir datos cuantitativos en datos cualitativos y viceversa. Los datos y análisis cuantitativos se resumen en una matriz de datos numéricos. Se realiza con ellos análisis estadístico, implican poder ser medidos u observados y requieren de interpretación estadística. Los datos cualitativos se resumen en bases audiovisuales y de texto, se analizan textos y elementos audiovisuales, son datos inferidos y extraídos del lenguaje verbal, no verbal y escrito de los participantes, se interpretan categorías, temas y patrones. En esto va a ahondar la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres en un momento. Y los datos mixtos se resumen en matrices de datos numéricos y también en bases de datos audiovisuales y de texto y combinaciones. Y se lleva a cabo tanto análisis estadístico y de textos como de datos combinables, tanto medibles u observables como inferidos y extraídos del lenguaje. Y se interpretan a través de cruzar y o mezclar ambas bases de datos, cuantitativa y cualitativa. Y la recolección de datos suele, en investigaciones de acuerdo a su planteamiento del problema, involucrar diferentes instrumentos de recolección de los datos. Y tenemos, por lo tanto, análisis estadístico para datos cuantitativos, temático para datos cualitativos y de integración de datos para análisis mixtos. Y en estos podemos hacer los tres tipos de análisis. El cuantitativo para las variables, el cualitativo para los conceptos y construcciones, y de integración los análisis mixtos. El análisis cuantitativo lleva una secuencia. Parte de una coreografía estándar donde primero prefiguramos el enfoque, luego planteamos el problema, se derivan hipótesis y se analizan los datos en el contexto dependiendo del nivel de medición de las variables, de los tipos de datos, si es nominal, ordinal o de intervalos o razón, se requieren pruebas diferentes. También si los datos son normales o no, es decir, siguen una distribución normal o una distribución libre, y dependiendo del tamaño de muestra y representatividad. Y para hacer el análisis hacemos fases, seleccionamos el software apropiado, ejecutamos el programa, exploramos, visualizamos los datos, evaluamos la validez, confiabilidad,
y luego hacemos análisis estadístico inferencial de prueba de hipótesis, otras análisis relacionales y preparamos los resultados para ello. Y pues hay diferentes programas que se han desarrollado para el análisis cuantitativo. Nosotros utilizamos mucho el paquete estadístico para las ciencias sociales, SPSS, ahora de IBM, también Excel, Minitab, el SAS, el STATS, el software R para ecuaciones estructurales. Y el análisis cuantitativo parte del análisis de la matriz de datos, se hace exploratorio individual para las variables y relacional para analizar conjuntos de variables o otros tipos de análisis ya multivariado, análisis descriptivo de las variables e inferencial de las relaciones entre las variables. Y para nosotros, y ya voy a ir cerrando, el análisis cuantitativo implica tomar decisiones. Tenemos datos cuantitativos y hay tres grandes tipos de análisis que podemos hacer. Análisis descriptivos para ver cómo se comportó la muestra en cada una de las variables de la investigación. Análisis exploratorios, como por ejemplo de reducción, agrupamiento y correspondencia de los datos, como el análisis de factores, el análisis de clusters, el análisis de correspondencia. Y los análisis inferenciales, ya sea paramétricos, con distribuciones normales y niveles de medición de intervalos y razón, y análisis no paramétricos para niveles nominales u ordinales y datos no normales, para probar relaciones, asociaciones, varianza común. Y tenemos pues modelos lineales, no lineales, y de todo ello al final analizamos la significancia estadística y práctica de los coeficientes que nos dan y hacemos nuestras inferencias. Y pues así transcurre el análisis cuantitativo, la recolección y el análisis de datos cuantitativos. Cedo la palabra a la doctora Cristian Paulina Mendoza. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a proceder entonces a comentar de manera introductoria todo este seguimiento en materia de recolección y análisis de datos cualitativos. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a contextualizar un poco acerca de lo que es la recolección y análisis de datos bajo la ruta cualitativa. Como podemos ver de manera esquemática, se inicia este aspecto con la recolección de información. Entonces, en este sentido, hay que tomar en cuenta que el investigador es el instrumento principal para dicha captura de información, y por supuesto se auxilia de diversos métodos, que es lo que vamos a comentar en unos instantes. Toda esta recolección siempre se efectúa en ambientes naturales. Aquí hay que dejar muy en claro que no se miden variables, se capturan percepciones, significados y experiencias de los fenómenos que, de hecho, bueno, ya anteriormente se dio un preámbulo al respecto. Ocurre en forma paralela prácticamente al muestreo, y una vez que nosotros tenemos la recolección de información, es entonces que continuamos con el análisis, ¿no? Y el análisis de datos, bueno, pues se inicia con la estructura de datos a través de la organización. Esto, por supuesto, conlleva transcripciones de materiales y requiere constantemente de toma de bitácoras de datos para documentar todo el proceso que nosotros estamos
siguiendo desde el momento en el que hacemos una inmersión en el ambiente. Entonces, en este sentido, vamos a ver que la recolección de los datos bajo este enfoque pretende obtener información de personas, de seres vivos, de comunidades, de contextos o situaciones en profundidad, pero en las propias expresiones de cada uno de los participantes. Por eso decimos que el enfoque cualitativo es subjetivo, desde la postura de nuestro participante, quien es pues esta figura importante, relevante, es digamos la protagonista dentro de lo que es la recolección de información. En el caso de personas se buscan datos para entender los motivos subyacentes, ¿sí? Los significados, las razones internas del comportamiento humano, del cómo se sintieron, de qué emociones estuvieron viviendo, qué sentimientos eh, probablemente transitaron durante un fenómeno que es el que estamos precisamente estudiando, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a capturar durante el enfoque cualitativo. La recolección de los datos ocurre en los ambientes naturales, como ya de manera introductoria lo mencionamos, y cotidianos del participante o de las unidades de análisis que se van a trabajar. Hay que mencionar que las unidades de análisis en la investigación cualitativa pueden ser personas, significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles que juegan las personas dentro de una situación, de un evento o de un show, relaciones, grupos, organizaciones, estilos de vida, procesos, son algunas de las unidades que nosotros podemos estar recabando o bien considerando en el momento que estamos planteando este tipo de investigaciones. Y entonces hablamos de que nuevamente, el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos juega un rol fundamental, ya que somos nosotros quienes debemos de construir de forma inclusiva las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales y, por supuesto, la interacción que estamos teniendo con ellos a partir de ese ambiente natural en el que nos estamos involucrando, ¿sí? Entonces, pues como ya lo mencionábamos en el inicio de esta conversación, es precisamente el investigador o los investigadores quienes toman este rol de instrumento de recolección de información al captar a través de todas estas unidades que mencionamos anteriormente los datos que más adelante nos van a servir para responder al planteamiento que hayamos efectuado, ¿sí? Entonces, algunas de las principales técnicas de recolección de datos cualitativos pueden ser la observación, pueden ser las entrevistas, los grupos de enfoque, la recopilación de documentos, registros, materiales, artefactos, también pueden ser biografías e historias de vida. Son solamente algunas de estas técnicas. Tenemos algunas otras, pero aquí el punto central es que consideremos que en todas ellas le vamos a dar esa apertura al participante para que pueda profundizar en todas estas opiniones, en todos estos significados que nos pueda otorgar desde su punto de vista. Sí, por eso son preguntas abiertas. Si ustedes analizan en cada una de ellas, esa es una constante, ¿sí? Respecto a la observación cualitativa, vemos que algunas de las finalidades serían explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social que involucran a los participantes o al participante que estemos abordando. Descubrir también y describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades, las personas o significados, como ya hemos dicho, así como comprender procesos, vinculaciones, eventos, patrones, contextos, detectar problemas, generar incluso hipótesis para futuros estudios. Entonces, esa sería alguna de las finalidades. Otra de las finalidades, bueno, es que se enfoca de manera paulatina en función de las observaciones iniciales que vayamos haciendo y en ese sentido, bueno, pues seguramente el investigador tiene que ir
avanzando en otras observaciones que tiene que ir efectuando a partir de las iniciales. Esto es, pues siempre con ayuda de las notas, de las bitácoras que se van tomando. Una vez enfocada y estructurada la observación, suelen utilizarse algunos de los formatos que ya comenté hace unos instantes, como podría ser el caso de una bitácora, para llevar de alguna u otra forma esa organización de datos que se van recolectando. El investigador puede adquirir diferentes papeles o roles, desde una observación no participativa, una más bien pasiva, moderada, activa o completa. Esto va a depender del rol que juega el propio investigador dentro del fenómeno de estudio. Otra técnica que comentábamos hace unos instantes es la entrevista. La entrevista cualitativa es más íntima, es más flexible y siempre abierta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque todo esto, esta batería de preguntas que nosotros nos planteamos pueden irse modificando en función de las respuestas de los participantes. Y para eso tenemos algunos tipos de entrevistas cualitativas que podrían ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas, ¿sí? Entonces, va a ir variando, por supuesto, el tipo de entrevista cualitativa en función de la muestra, ¿no? Del perfil que tenga mi participante, por supuesto, del objetivo que me haya yo planteado como investigador o con mi equipo de investigadores. Entonces, en función de eso es que se voy a ir decidiendo qué tipo de entrevista voy a aplicar. Incluso puedo aplicar varios tipos de entrevista, dependiendo, reitero, de algunos de estos factores que acabo de mencionar. Y bueno, los tipos de pregunta, pues podrían ser generales, ¿no? O lo que conocemos como un gran tour, para ejemplificar, estructurales, de contraste, o bien de opinión, de conocimiento, de expresión de sentimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Sí, digamos que son algunos tipos de preguntas que podríamos efectuar en alguno de estos tipos de estructura que ya mencionamos hace unos instantes. Y esto, nuevamente, ¿no? Va a depender del tipo de datos que yo quiero obtener del participante. Por lo tanto, las partes de una entrevista vamos a ver que son la planeación. Después, bueno, una vez que yo ya haya planeado qué tipo de entrevista voy a aplicar, cuáles son las preguntas que voy a considerar, en qué tiempo, ¿no? Por supuesto que haya solicitado la autorización si es que así se requiere, generado incluso algunas estrategias para obtener la confianza de mi participante. Entonces, ahora sí, voy a iniciar con mi entrevista, la desarrollo, llego a su final y hago un seguimiento, que sería, por supuesto, todo lo que subsecuente relacionado con el análisis de información. Tenemos además otra técnica bastante utilizada en todo esto que es la recolección de datos cualitativa, que son sesiones en profundidad o grupos de enfoque, que son reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes van a conversar en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo, por supuesto, la conducción de un especialista, que en este caso podría ser el propio investigador o alguno de los integrantes del equipo de investigación, para que otras personas propiamente del equipo se encarguen de tomar notas, ¿no? Se encarguen de tomar impresiones. También, bueno, hay que considerar que en este tipo de sesiones sería relevante tomar consentimiento informado para que se esté grabando durante las mismas y posteriormente podamos hacer el análisis de la información. Ok, el formato y naturaleza de estas sesiones depende, por supuesto, del objetivo, ¿no? Que tengamos o que estemos por ahí considerando como parte de las preguntas de investigación.
Ujú. Y además lo que se busca pues es analizar la interacción entre los participantes, cómo se está dando, cómo se construyen los significados que se le da al fenómeno de estudio de manera grupal. Y considerar que los grupos de enfoque, bueno, son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. Por eso es necesario que de manera previa se seleccione oportunamente a los participantes, pero también que el moderador guíe de manera acertada la interacción de todos, ¿sí? El conductor del grupo, bueno, pues utiliza siempre una guía de tópicos para orientar, ¿no?, la discusión entre los participantes, de tal forma que consideramos las preguntas necesarias y que en el inter, bueno, pues se vayan haciendo modificaciones, ¿sí? Si es que así se considera pertinente. La guía puede ser semiestructurada o estructurada, y las preguntas cubren los temas que interesan al investigador o al equipo de investigadores. Entonces, la secuencia para la formulación de preguntas en la guía de tópicos sería la siguiente. Primero, bueno, pues tener el concepto o el tópico objetivo. Esto deriva del planteamiento de investigación. Considerar las categorías de interés que nos interesa que se estén considerando. Y una vez que tengamos las categorías, ahora sí diseñaríamos las preguntas, ¿sí? De tal forma que, bueno, pues estemos asegurando que se recolecte la información pertinente. Otra de las técnicas que mencionábamos es la recopilación de documentos, registros, materiales o artefactos, ¿sí? Que nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio, le sirven al investigador para conocer antecedentes de un ambiente, experiencias, vivencias o situaciones y el funcionamiento cotidiano de este tipo de elementos claves dentro de lo que sería el problema que estamos abordando. Y bueno, pues considerar que pueden ser las unidades de análisis, ¿sí? Esto es que propiamente un documento o artefactos o accesorios claves pueden ser como tal también unidades de análisis dentro del proceso de investigación. Estos documentos pueden ser individuales, como podemos hablar de un diario, si es que estemos probablemente desarrollando una biografía, o colectivos, ¿no? Entonces ahí colectivos va a ir variando en función de las personas a las que nosotros vamos a abordar, y lo que nos puedan compartir respecto a todo este material, que también, por supuesto, es sumamente valioso durante el proceso de investigación cualitativa. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, incluso pues podemos considerar mapas, ¿no? Cuestiones claves por ahí, si es que estamos analizando incluso lugares históricos, ¿no? Lugares icónicos, turísticos, todo esto va a ser parte del análisis de la información. Y como lo comentábamos, dentro de estas técnicas también tenemos biografías e historias de vida que podemos ir recolectando información y posteriormente analizando desde la propia postura del protagonista o a partir de la gente con la que convivía, ¿no? Si es que puede ser el caso de una recolección de información, ¿no?, de un personaje que pues ya no vive, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos que recurrir a la gente clave, como podrían ser amigos, compañeros, familiares, y en función de lo que nos vayan compartiendo, pues tendríamos que hacer toda esta organización de información para el análisis y posteriormente armar la historia de vida, ¿sí? Bueno, esas serían algunas técnicas para recolectar datos. Ahora, el análisis de datos cualitativos, vamos a ver que ocurre prácticamente en paralelo al muestreo, a la recolección y al análisis. El análisis, por supuesto, no es estándar porque cada estudio requiere una coreografía propia para el análisis. Es decir, no es lo mismo el estudio que se haya hecho bajo un contexto cualitativo en otro país y lo queramos replicar en el nuestro, ¿no? Por supuesto, es posible abordar esta problemática, este fenómeno de estudio, como lo vivimos con el COVID, todas las emociones, todos los sentimientos que se fueron recolectando, ¿no? Pero por supuesto el análisis va a ser totalmente distinto, ¿sí? Porque son
personas distintas, son contextos diferentes, son emociones distintas las que nosotros vamos a ir recabando. Por eso hablamos de que los análisis pues son propiamente un traje hecho a la medida, ¿sí? El proceso esencial del análisis consiste en que recibimos datos no estructurados y los vamos a ir estructurando. Buscamos encontrar sentido a datos en el marco siempre de nuestro planteamiento del problema. Recuerden que el planteamiento pues va a ser, en este caso, quien nos dicte, ¿no? Qué es lo que vamos a recolectar y qué es lo que queremos analizar. Otra cuestión relevante dentro de lo que es el análisis de datos cualitativos es que lo que estamos describiendo van a ser impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias incluso del investigador o la investigadora, a partir, bueno, pues por supuesto de su propia experiencia con la recolección de información. Así que esto pues sería otra fuente de datos sumamente importante dentro de todo esto que es el análisis cualitativo. Los segmentos de datos son organizados en un sistema de categorías y hay que recalcar que los primeros, es decir, los segmentos que nosotros vamos recabando, que vamos organizando, producen categorías. Eso es, digamos, un principio del análisis cualitativo. Los resultados del análisis son síntesis de alto orden que emergen en la forma de descripciones, ¿sí? Y bueno, pues pueden ser expresiones, temas, patrones, hipótesis y teorías. Recordemos que en el análisis cualitativo es donde vamos a generar, descubrir, mejor dicho, las hipótesis derivadas de la recolección de información. Y bueno, esta sería una representación del análisis de datos cualitativo, donde vemos que el procedimiento parte precisamente de la recolección. Luego, toda esa recolección tenemos que describirla, clasificarla, interpretarla. Por supuesto, en el Inter, bueno, pues vamos a tomar lecturas, reflexiones, notas, vamos a hacer una lectura constante de nuestros apuntes, y todo esto se tiene que organizar, ¿no? Se tiene que manejar la cantidad de información que nosotros hayamos recolectado durante y desde la inmersión de datos en el proceso cualitativo y hasta que hayamos concluido la recolección de información, ¿sí? Esto, bueno, pues por supuesto lo vamos a ver reflejado en un reporte de resultados. Durante el análisis de esta información de carácter descriptiva, definitivamente la reflexión es un factor clave, ¿sí? Esto va a ser la reflexión que nosotros hagamos de esas impresiones que hayamos recabado durante la inmersión inicial, pero también la recolección de datos y, por supuesto, nuevamente al final, ¿no? Entonces, constantemente estamos recolectando, estamos analizando información. Hay que tomar en consideración 4 aspectos claves en este sentido. Una vez que nosotros ya tenemos la recolección de la información, hay que organizar datos y, por supuesto, toda la información, todas las derivadas de las impresiones del investigador o los investigadores, así como revisión de materiales, artefactos, en fin, ¿no? Toda esta información se va a preparar para el análisis detallado. En el caso de las entrevistas y grupos de enfoque, es importante, bueno, pues la transcripción, que para ello ya contamos con aplicaciones especializadas en este sentido. Y bueno, pues hay que explorar el sentido general de todos estos datos que nosotros hayamos recabado. Los datos se pueden organizar de diversas formas, pues esto va a depender nuevamente de lo que nosotros queramos responder y por supuesto de el contexto, ¿no? De toda la información. Entonces puede ser de manera cronológica, puede ser por tipo de datos, por grupos, por participantes, por ubicación del propio ambiente, por tema, por importancia del participante, de acuerdo a lo que nosotros hayamos vivido. Entonces, bueno, pues sí es importante señalar y recalcar que todo este tema de recolección y análisis de datos cualitativa es compleja, ¿sí? Pero definitivamente se enriquece
con las posturas de todos los participantes y las impresiones, por supuesto, de manera respetuosa y ética que pueda tener el propio equipo. Muchísimas gracias.